Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, días. Bienvenidos, bienvenidas. Esta vez quisiera yo ofrecer antes que cualquier cosa una disculpa porque he estado un poco mal de mi garganta y debo hablar más despacio, sobre todo cuando ya cae la noche, porque se enfría mucho el entorno y yo empiezo a tener una dificultad para respirar, algo importante. Y la verdad, este video está siendo grabado apenas una hora antes de que se suba al portal. Después quiero ofrecer disculpas porque a lo mejor hay ruidos ajenos al audio de órgano que siempre escuchamos y que pues bueno, no tengo un estudio profesional, tampoco tengo paredes pues contra el ruido para que no se escuche. Entonces puede ser que de repente se escuche un tambor o algún sonido ajeno a nuestra transmisión. Después, si tengo estornudos o lo que acaban de ver que son acentos inadecuados para ciertas palabras, es porque o viene un estornudo y trato de evitarlo o viene una falta de aire. Ya dichos estas cosas, subamos al monte de Dios y vayamos a su templo a alabarlo. En el Antiguo Testamento nos encontramos con el templo, no, antes nos encontramos con el monte. Ya en el principio, cuando Dios llama a Abraham, cuando le pide el sacrificio de Isaac, le dice: toma a tu hijo Isaac, a quien tanto amas, y ofrécemelo. Vete a la región de Moria, en el monte que yo te indicaré, y ahí me lo ofrecerás en sacrificio. Esto, por supuesto, ante los ojos de muchos en este tiempo será mal visto, pero en aquel entonces era algo cotidiano que se ofreciera el primogénito a cualquier dios del que se tuviera una idea para preservar a los demás. Entonces Abraham pues ciertamente toma a su hijo. Abraham toma a su hijo porque tiene fe y va al monte, allí donde le indica Dios. Dejando las cuestiones del sacrificio o no sacrificio, Abraham lleva a su hijo al monte para ofrecérselo a Dios. Después, si nos vamos más allá, podemos entender también en Moisés, en Horeb, que es el mismo monte Sinaí, la presencia de Dios. Primero en una zarza que arde sin consumirse, en la cual Moisés recibe la misión de ir a buscar al pueblo de Dios y que ofrezcan sacrificios al Señor, ir a liberarlo de 400 años de esclavitud. En el mismo monte, Moisés recibe las tablas de la ley con los mandamientos de Dios. En el mismo monte ofrece Elías un sacrificio ante 450 profetas de Baal y otros 400 de otro demonio. Por cierto, mojadísimo el sacrificio, Dios consume el sacrificio, hasta el agua y hasta las rocas se cuecen. Dios allí encomienda tanto y tanto a todos. Es Dios quien se revela en un monte. Es Dios quien busca en el monte a su pueblo, pero no desciende propiamente hasta él, sino que se queda allí. Es Dios mismo también el que entiende que el monte es el lugar propicio para su presencia y tal vez así lo diseña para que el hombre, viendo la altura, entendiendo la cercanía,
suba al monte y se sienta a solas con su Dios. También es cierto que en diversos lugares, en los montes, se ocultan los hombres y las mujeres, que están en franca rebeldía contra ciertos sistemas, y nos lo cuenta precisamente el libro de los Macabeos. Jesús también hace partícipe de su ministerio al monte, al momento en el que se retira a solas a orar para encontrarse con su Señor a campo abierto, pero a la vista de todos, pero en la intimidad con su Dios, con su Padre, allí a solas en el silencio. Por cierto, cuenta el libro de los Reyes en el sacrificio de Elías contra los 450 profetas de Baal, que ellos brincaban y hacían ruidos y bailaban y entraban en éxtasis y se cortaban y todas esas cosas, y él nunca subió, el dichoso Dios de los 450 profetas. Hago un remate con esto porque quiero tomar algo al final, algo muy al final del video, que es una opinión propia y que de una forma u otra la expresaré porque probablemente haya quien tenga alguna confusión con esto, o haya quien incluso quiera reafirmar lo que cree, y entonces pues podrá hacerlo a lo mejor hasta sin mi opinión. Pero el mismo Jesús, decíamos antes, tomaba esta iniciativa de irse al monte cuando lo quieren perdón cuando lo quieren tomar para irse a coronarlo rey por la fuerza, dice San Juan, Jesús huye al monte él solo. Jesús también habla a la gente en el monte de las bienaventuranzas, dice, ahí había mucha hierba y soplaba un viento fresco. Si recordamos también a Elías se le aparece Dios o tiene la presencia de Dios precisamente en uno de tantos montes. Es en el monte donde Dios, con una suave brisa, viene a decirle a Elías que está allí y le encomienda de nuevo esa misión de ir y restituir reinos, destronar reyes y volver al pueblo de Israel al Señor su Dios. Jesús se transfigura en un monte, en el monte Tabor, dice sube a un monte elevado. Allí se transfigura en presencia de 3 de sus discípulos. Es allí donde tiene la presencia misma de Dios y se entiende que Moisés y Elías son de una u otra forma la manifestación del cumplimiento de todas las escrituras. Muere en un monte, en el monte Gólgota, en el lugar de la calavera, y cuando asciende a los cielos, asciende en un monte. El profeta Isaías también ve un monte en una de sus visiones que abarcaba la tierra entera, es decir, el lugar donde Dios se sienta para que vayamos a su encuentro. También San Juan mira en muchas de sus visiones monte, es decir, Dios está manifestando su presencia al pueblo para que suban a hablar con Él sin caretas, sin ser cínicos, que suban desnudos del mundo
y vestidos solo con sus pecados. Cuando Dios nos habla a que subamos al monte, está haciendo una referencia directa a la situación que nosotros tenemos que entender. Dios sabe que nosotros necesitamos de su presencia y que necesitamos estar con Él. Tenemos que hablar con Él no como si habláramos con miedos, malentendidos e injustificados. Más bien es hablar con Él como se habla con un padre, al que tú amas mucho, con un tío al que respetas, con un maestro al que quieres, con un amigo al que le tienes confianza, como ese alguien que es mucho en tu vida o todo para ti. Es allí donde nosotros tenemos que entender que a Dios no le vamos a hablar con frases sacadas de la internet, frases hechas, oraciones tibias u otras cosas que muchas veces tomamos como si fuera cualquier cosa. No es un ritual subir al monte, es una experiencia en la cual nosotros hacemos como cuando vamos al desierto o al mar. Es decir, vamos a encontrarnos con Dios y vamos a estar con Él, pero vamos seguros y ciertos de que Él está ahí y nos escuchará. En cuanto al templo, nosotros podemos entender el templo como una casa. Aquí en México, cuando viene la morenita, dice: quiero que se me edifique aquí una casita. Es decir, tú cuando pides una casa, cuando pides alguna casa para estar, ahorita obviamente en estos tiempos ya cualquiera puede tener casas aquí y allá, siempre y cuando tenga la adquisición económica para ello, pero podemos tener casas acá y allá y vivir en una o en otra por un tiempo determinado. Pero en ese entonces, por la mera pertenencia a la que nos invita la Madre Bendita, quiere decirnos que ella se quiere quedar aquí, a vivir entre nosotros. Edifíqueseme una casita aquí para yo derramar mi amor. La casita de Dios al principio, cuando ya el pueblo sale del Sinaí y se van a navegar como pueblo nómada, es una tienda de campaña. Y Dios acampa con su pueblo, y se mueve Dios y se mueve el pueblo. ¿Por qué? Porque la nube que cobijaba al pueblo de Israel durante el día y les daba hasta cierto punto luz en la noche, pues se levantaba y se movía, y entonces el pueblo sabía que había que moverse y seguir la nube. Ciertamente Dios estaba acampando en medio de su pueblo y también les estaba preparando para darles la tierra que ellos necesitaban, la tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. También es cierto que cuando construyen el templo, David, el rey, es el primero que tiene la visión de construir y dice: no puede ser que yo viva en un palacio de cedro, mientras que el Señor vive en una tienda de campaña, o mientras que el arca del Señor reposa en la tienda de campaña. Pero no es David quien la lleva a su realidad, sino su hijo Salomón, y lo hace de tal manera que reviste todo el techo y los muros de oro y de cedro fino, y los pisos los hace bellos. Pone ángeles y frutos manifestados a lo largo de toda la construcción. Muchos dicen que por este acto es que Salomón es castigado por Dios. En realidad no, puesto que dice que a Dios le agradó la casa. Es por el acto siguiente por el que Salomón pierde gracia, por la idolatría. Ni siquiera por tener tantas mujeres, porque no era mal visto y cualquier hombre podía tener las mujeres que pudiese mantener. Hasta ahora el Islam también lo declara: el hombre puede tener las mujeres que decorosamente pueda mantener. Obviamente esto solo es una puntualización, no estoy diciendo que esté bien la poligamia,
para nosotros no. Ahora, con respecto a la casa del Señor, que se deconstruye y se derrumba, se demuele y se incendia en el destierro, pues es precisamente por los pecados del pueblo. Ahí es donde se dan cuenta que Dios ya no está en medio de ellos, y Dios con este signo hace entender que no está contento en medio de su pueblo. Por supuesto no los abandona, no los deja, siempre habrá profetas. Las posteriores construcciones del templo darán pie a entender que Dios quiere seguir en medio de su pueblo y que está dispuesto a renovar la alianza que ha pactado desde siempre con su gente. Pacta con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con Josué, y así sucesivamente va pactando con todos los profetas, con todos los jueces. Va pactando de tal manera que llega un momento en el que pacta con su Hijo amado, para que la alianza no se rompa. Y es Jesús quien llega a decir que el templo, aunque es la casa de Dios, y aunque Dios vive allí, es una casa de oración, no una covacha, una cueva de ladrones. Es Jesús quien llega a romper con los antiguos sacrificios para hacer Él el nuevo sacrificio y demostrar en su propio cuerpo las penurias que pasa el templo de Dios. Cuando Jesús habla de su cuerpo al decir demuelan este templo y yo lo reedificaré en 3 días, nos está dando a entender también ustedes son, y ya lo dice el mismísimo Juan, Santiago, San Pablo, son templos del Espíritu Santo, son templos de Dios, son templos edificados para construir a Dios, para contener a Dios y para alabar y adorar a Dios. Pero, ¿qué sucede si nosotros no cuidamos nuestro templo? Dice, el que obra contra el templo de Dios será destruido por Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros no cuidamos nuestros cuerpos, no es como que Dios nos vaya a castigar inmediatamente, sino que el mismo recurso de la naturaleza hará lo suyo y nos hará ver lo pobres que somos al cuidar el templo de Dios. ¿Con qué actos deshonro el templo de Dios? Con nuestras propias malas obras, con las fornicaciones, los hurtos, las malas comilonas, las francachelas y beberecuas. Con todo ese tipo de cosas yo derrubo el templo de Dios, yo socavo los cimientos de mi propia casa. ¿Por qué? Porque cuando Dios se manda a construir un templo, lo hace para estar contigo, darte pertenencia e identidad. Dios da identidad a su pueblo a través de su casa, pero Jesús advierte que si esa casa no cambia, será destruida, y en el año 70 el templo es destruido y no ha vuelto a reedificarse desde entonces. Estoy hablando del templo de Jerusalén. A partir de entonces ya la iglesia cristiana ya tendrá casas, tendrá templos, capillas, iglesias y catedrales. Por supuesto, todas estas nos dan a nosotros identidad y pertenencia. ¿Qué iglesia de nuestra comunidad no nos añora, no nos hace felices y nos trae incluso tiempos pasados en los que nosotros decíamos, cuando yo era niño hacía esto aquí? Es una forma importante de entender que Dios sigue viviendo en medio de su pueblo. Por supuesto, nosotros ahora, templos vivos, que nos movemos, andamos y somos, también tenemos esa instrucción de ser la casa de Dios, la casa de oración, la tienda del encuentro y el lugar donde Dios se sienta a solas con nosotros para recordarnos su amor, para recordarnos que somos sus hijos, para corregirnos de todas nuestras malas andanzas e inclinaciones y para decirnos, aquí estoy yo, soy tu Dios, tú eres mi hijo. En conclusión, nosotros mismos tenemos que entender
que salir al encuentro de Dios y tenerlo en nuestra propia comunidad, en nuestra familia y en nuestra carne, siempre dependerá de nosotros. Dios tiene puesta toda su confianza en nosotros y siempre confiará, pero si nosotros lo dejamos, Él actuará de mejor manera. Cuando nosotros no permitimos que Dios haga su obra, es cuando también, de manera salvaje, estamos diciéndole a Dios que entre por fuerza. Y cuando Dios entra por fuerza, destruye la casa. No es como que Dios vaya a violentarme ahora que yo me resisto, sino que llegará un momento en el que yo tendré que confrontarme y confrontar a Dios de una u otra manera. Pues muchas gracias por escucharme. Gracias a Dios por permitirme grabar este video. Gracias a todos por ayudarme siempre a crecer y por alabar y bendecir a Dios en medio de su pueblo. Gracias, que Dios nuestro Señor los bendiga y a mí que no me olvide. Paz en Cristo. Recen por mí, por favor.